inteligencia y discernimiento. Dejar en sus manos esta clase, todos ustedes. Bueno, muy bien, entonces, Angulo Sánchez, Silvana Margarita. Presente, profe. Ok, Silvana. Arias Pacheco Yonomani. Buenas noches, profesor, presente. ¿Qué pasó? No se escucha. Profe, tiene el micrófono desactivado. Está hablando por teléfono. Está hablando por llamada. Oye, disculpe, es que un estudiante que se le fue la luz ahí en estos momentos, entonces estaba excusándose. Buenas noches, doctor, ¿cómo está usted? Ya llamo a lista, profe. Yarilis. Estoy en eso. Listo, Arisa Celedón Reinis. Presente, profesor, buenas noches. Yo pensé, ya no tenía excusa porque antes de 6 cierran todo. Sí, así es. Barragán Ibáñez Daniel Alberto. Buenas noches, profe. Presente. Buenas noches, Daniel. Benavides Cudris Heidi Catarina. Bustamante Ortega Luisa Fernanda. Cantillo Puchana Osvaldo Miguel. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches, Osvaldo. Carrillo Brito Salomé. Buenas noches, doctor, presente. Hola, Salomé. Castro Palmesano Yairet Margarita. Buenas noches, profesor, presente. Hola, Yairet. Clavijo Ardila Dailer Humberto. Dailer, nada. Córdoba Garcés Leda Rocío. Buenas noches, profe, presente. Hola, Leda. Taza López Susana Marcela. Buenas noches, profesor, presente. Hola, Susana. Buenas noches. De Armas Daza Lina María. Díaz Torres Vanessa Paola. Buenas noches, profe, presente. Hola, Me acabé de Vanessa. conectar, profe, y disculpe, estoy en otra clase. Rubén Forero ya me llamó. No, estoy en eso, Robert. O creo que sí, no sé. No has pasado todavía. Forero Álvarez Rubel, mira, preciso, venías tú, mira. Fuente Mosquera Daniela. Presente. Uy, qué grosera. Guerra Romero Adriana Michel. Buenas noches, profesor, presente. Hola, Adriana, buenas noches. Hernández Escobar Camila Dayana. Buenas noches, profe, presente. Hola, Camila. Jiménez López Ray José. Liñán Borque Giancarlos. López Montaño Lizeth Carolina. Orlando fue el que me llamó ahorita. Martínez Pitre Fabián Andrés. Presente, doctor. Ok, Fabián. Méndez Zambrano Karen Juliet. Buenas noches, profesor, presente. Hola, Karen. ¿Qué pasó? ¿Por qué se ríe? ¿Ah? Mendoza Brito Hernández Jesús. Presente, profe. Hola, Hernán. Mendoza Caicedo Brian José. Buenas noches, profe, presente. Hola, Brian. Mojica Aguancha Álvaro Javier. Molinares Jacome Andrés Alejandro. Buenas noches, doctor, presente. Hola, Andrés. Monte Morelo Rafael Ernesto. Presente, profe, buenas noches.
Hola, Rafa. Obregón Hernández, Rosa Angélica. Ojeda Hernández, Fabián Andrés. Ordóñez Cantillo, Hugo Yafet. Buenas noches, doctor. Presente. Hola, Hugo. Orozco Peña, María José. Pérez Bermúdez, Angélica Gisela. Buenas noches, profe, presente. Hola, Angélica. Pérez Pinzón, Rodrigo Antonio. Presente, profesor. Presente, buenas Hola, noches. Rodrigo, buenas noches. Petro Sánchez, José Felipe. Buenas noches, Dios le bendiga. Buenas noches, compañeros. ¿Está en la cantera o qué? ¿Por dónde anda? Sí, profe, estoy de turno. En turno. Aproveché ahora el container de conexión para estar aquí en la clase. Ah, bueno. Gracias por conectarse. Profe, disculpe. Dime. Rosa Obregón me acaba de decir que no tiene luz y los datos no le dan para ingresar a la clase. ¿Quién? Obregón Hernández Rosa Angélica. Rosa Angélica. Sí, señor. Listo. O sea, no se va a poder conectar. Pues mientras no tenga luz, no. Mientras no haya luz, ok. Profe, disculpe. Buenas noches. ¿Qué me sacó ahorita? Se me cayó el internet, me sacó de la clase. Claudio Ardila Deiler. Taylor, ok, Taylor. Gracias. Listo. Y José Felipe. Deiler Humberto. José Felipe, ¿dónde trabajas? ¿Dónde estás? ¿En qué cantera? En la cantera se llama Campo Alegre. Esto queda esta está de Aguas Blancas hacia adentro. Agua Blanca, eso es para la vía a Bosconia, ¿cierto? Agua Blanca, sí. A Bosconia, sí, señor. Yo estaba en Bosconia, estaba trabajando en Bosconia, pero pedí por cercanía a la universidad y eso ahorita pedí traslado para acá. Bueno, gracias a Dios me lo concedieron, pero como yo estoy en el proceso de excavación, ya trabajo con excavadora, en el hueco ese que estamos haciendo enorme ahí, pues no entra señal. Entonces ahorita aproveché que un compañero tiene el bulldozer varado, le pedí el favor que se fuera para la retro mientras yo estaba en la clase. Pero eso es una cantera que extrae materiales de arrastre, ¿cierto? Sí, claro, profe. La base, la piedra para el asfalto, para la carretera, sí, claro. La carretera para todo el material para la vía, profe. Ah, ya. Está con la... Sí, o sea, todo el material del tramo, de este tramo aquí cerca, sí, lo prevemos nosotros acá en la cantera esta. Ah, ya. Ah, qué bueno. Muy bien. Pitre Rodríguez Jacili, Paola. Buenas noches, profesor, presente. Hola, Jacili. Quirós Villalba María Mónica. Buenas noches, profe, presente. Hola, María Mónica. Rodríguez Hernández Edwin Javid. Hola, profe. Hola, Odín. Romero Borges Aura Eloísa. Presente, profe. Hola, Aura. San Miguel Carreño Rosa María. Hola, profe, buenas noches. Hola, Rosa María. Sepúlveda Huelva Yarilis. Presente, doctor. Hola, Yarilis. Teye Ribó Marquesa. Gustate Arisa Andy Jean-Pierre. Wilcher Rocha José Eduardo. Presente, profesor. Buenas noches. Aquí estamos presentes. Presente, disculpe. Andy, listo, Andy. Wilcher presente, profe. Yo, disculpe, profe. Wilcher Torres Stephanie. Stephanie, ¿quién habló por ahí? Profe Marquesa, que cuando usted me llamó me sacó la llamada. Listo, Marquesa, ya te ubico. Profe, María José Orozco, por favor. Marquesa, pero Marquesa, ¿qué apellido?
Telles, profesor. Marquesa Telles. Ah, listo, ya. ¿Qué dijo María José? Profe, para que a mí también me quitara la falla, por favor. No había ¿Apellido? logrado. Orozco Peña. Orozco Peña María José, ok. Muy bien. ¿Listo? ¿Ya? Buenas noches. Profe, Benavides Cudris ahí presente. No había entrado cuando llamó a lista cuando me Benavides Cudris. Ok, Heidi. Gracias, profe. ¿Quién más? ¿Ya? Profe, buenas noches. Lice López, tenía problemas de señal. López Montaño, Lisset. Ok, muy bien, Lisset. Muchas gracias, profe. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien, entonces vamos a continuar con el desarrollo de el tema que hace falta de este grupo de medios de control. Entonces, seguimos escuchando grupo número 9. Habían intervenido las compañeras Aura y Yairet, ¿cierto? Falta Andrés y Susana. ¿O ya alguno de ellos había? Faltamos a Andrés y yo. ¿Cómo? ¿Cierto? Faltamos a Andrés y yo. Entonces, todos dispuestos, por favor, atentos. Para al final, pues las inquietudes, las dudas, las participaciones, las propuestas. Bueno, muy bien. Entonces, escuchamos a quién va a intervenir primero, Susana. Doctor Stephanie Wilche, yo estaba conectada, pero no sé qué tenía mi audio. Bueno, listo, Stephanie. Ok. La última, profe. Ya, claro. Gracias. ¿Listo? Entonces. Sí, señor, ya voy a proyectar las diapositivas. Ok, bueno, muy bien, gracias. Profe, buenas noches, profe. Profe, usted ya llamó a lista. Hoy llegué un poquito tarde por la conexión que no me dejaba. ¿Qué apellido, Ian? Liñán Borges, profe. Listo, gracias. Gracias, profe. Ok. Muy bien. Bueno, el tema para iniciar la exposición del día de hoy es nulidad electoral. Bueno, ¿qué es la acción de nulidad electoral? La acción de nulidad electoral es una acción pública especial que recae sobre un acto administrativo electoral. Al ser este de naturaleza contencioso administrativa, deberá seguir un procedimiento según la naturaleza del acto, pues podrá recaer sobre actos de elección por voto popular o por cuerpos electorales. A su vez, de actos de nombramiento que expidan las autoridades y entidades públicas, tal y como lo expresa el artículo 139 de la Ley 1437 del 2011. Sin embargo, también se podrá solicitar la nulidad de los actos de llamamiento para proveer vacantes en corporaciones públicas. ¿Ante quién se puede solicitar o ante quién se puede iniciar dicha acción?
Teniendo en cuenta que cualquier persona está facultada para exigir la nulidad de los actos por elección y bajo presupuesto que estos son de naturaleza contenciosa administrativa, debemos definir si se trata de un acto de elección de carácter popular o de nombramiento expedido por entidades del orden, ya que cada uno de estos tiene causales particulares para que puedan proceder. En tanto, la competencia del Código de lo Contencioso Administrativo en el artículo 149 y 50 fija las siguientes competencias para voto por elección popular. Yo voy a proceder a mencionar una de ellas para no extenderme tanto. Entonces, sería el Consejo de Estado conocerá en única instancia de los actos de nulidad acerca de la elección del presidente y vicepresidente de la República, de los senadores, de los representantes de la Cámara y del alcalde mayor de Bogotá. De igual manera, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de instancia de tribunales administrativos y de recursos de queja o en el caso en que se conceda un efecto inadecuado. ¿Qué requisito debo cumplir para solicitar la nulidad electoral? En primer lugar, debemos conocer si se trata de una nulidad por voto popular, ya que el artículo 8 del acto legislativo número 001 del 2009 impone que cuando se trate de irregularidad en procesos de votación y en el escrutinio previamente a la declaratoria deberán agotar requisitos de procedibilidad ante la autoridad administrativa electoral. Es decir, que se refiere a las causales de anulación electoral número 3 y 4 del artículo 275 del CEPACA. De igual manera, si hay existencia del acto que declara la elección, se deberá demandar este con la irregularidad, mientras que las causales para solicitar la nulidad del acto de elección y nombramiento se hayan contenido en el artículo 137 de la Ley 1437 del 2011. Por otro lado, el artículo 164 del CEPACA nos indica que el término para la acción de nulidad electoral será de 30 días. Algo más que podría mencionar sobre... Nulidad electoral. Acción de nulidad es el siguiente tema. Acción de nulidad electoral. Y siguiente tema, acción de nulidad. Bueno, acción de nulidad. La acción de nulidad permite al acto administrativo solicitar... Pero esa acción de nulidad ya no... Espérate un segundo. Nulidad simple, eso ya se agotó, profe. Ya eso se vio. Claro, ya eso se vio en el grupo anterior. ¿Por qué vas a hablar otra vez de simple nulidad? Profesor, porque este es el tema que me correspondió a mí dentro del grupo. Lo que es aquí, ya le muevo las diapositivas. No, porque el tema anterior fue este, ¿verdad? Acción de repetición. Sí, claro. El compañero Andrés y yo, como era muy extenso, nos dividimos lo que eran los últimos dos temas de nuestra exposición, y el pasado de la compañera fue acción de repetición, y quedamos allí con acción de nulidad y nulidad electoral. No, pero es que la de simple nulidad la desarrolló el grupo anterior. Sí, profe, pero era como para darle una simple introducción pues al tema que se iba a tocar, que era la de elección. Pero recuerden que son dos medios de controles totalmente independientes y autónomos. Sí, una cosa, bueno, no sé qué vayan a desarrollar, deben a ver, pues, no sé. Doctor, disculpe un momento. O sea que ya no tienen nada que comentar, ¿ya terminó nulidad electoral? Nulidad electoral, sí, sigue acción de nulidad. Por eso, ¿ya no van a tocar más sobre nulidad electoral?
Sí, no, porque fue, bueno, lo que yo entendí y logré comprender de ello es lo que les vengo a exponer, porque no puedo, bueno, entrar a profundizar, porque hasta allí fue donde yo pude comprender el tema. Pero si usted nos puede hacer un aporte sobre el tema. Pero el trámite de la nulidad electoral, ¿cómo se lleva a cabo eso que hablaste que comentaste sobre el requisito de procedibilidad, en qué consiste, cómo es eso, cómo se ventila eso, qué es eso del requisito de procedibilidad en el medio de control de nulidad electoral? ¿Qué requisitos se deben cumplir para solicitar la nulidad electoral? Ajá. Bueno, en primer lugar nos dice que debemos conocer de qué tipo de nulidad se trata, ya sea una de por voto popular. Ajá. O una de nulidad que ya no consta de voto popular, sino entre voto administrativo, creo, si no estoy mal. No, eso no investigaron bien ese tema. A ver. Debemos conocer si se trata de una nulidad por voto popular, y en el artículo 8 del acto legislativo que anteriormente les mencioné, sí nos dice que cuando se trate de una irregularidad en procesos de votación y en el escrutinio previamente a la declaratoria, deberán agotar requisitos de procedibilidad ante las autoridades administrativas electorales. Es decir, Por eso, ¿eso en qué consiste? ¿Eso en qué consiste? ¿Cómo se da eso? Los requisitos. Sí, ese requisito de procedibilidad. En la práctica, ¿cómo se daría? ¿Cómo sería eso? Ya, vale. Los requisitos de procedibilidad para la acción de nulidad electoral. ¿Qué tema iba a tocar entonces? A ver, vamos a escuchar a Andrés y luego entonces miramos a ver pero ¿qué es el que falta? El otro compañero, ¿no? Sí, profe. Sí, buenas noches, Andrés Molinar. Mire, profe, yo tenía así como para entrar en materia, explicarle pues qué era la acción de nulidad, pero ya usted dijo que no, que eso era eso ya se dio, ¿verdad? Entonces yo venía a hablarles un poco de las causales especiales, que en estas se encuentran las causales objetivas de nulidad y las causales subjetivas. Ya. Las causales objetivas de nulidad están relacionadas con los procesos de votación y de escrutinio. Por eso, pero mírate que realmente el tema es nulidad electoral. Entonces, pero no me hables de nulidad solo porque nos lleva a pensar que es una simple nulidad. Estamos hablando de nulidad electoral, háblame de nulidad electoral. Esas causales son de la nulidad electoral. Va bien. Entonces, enfócate que es nulidad electoral, ¿no? Sí, señor. Listo, las vale. Causales objetivas de nulidad electoral. Ya. Están relacionadas con el incumplimiento de los requisitos legales para acceder a un cargo público de inelegibilidad por virtud del mandato de los artículos 223, 226 y 227 del Código de lo Contencioso Administrativo. Son causales lo que nos dice ahí, que son causales de nulidad de los actos de elección popular, aquellas que atentan contra la eficiencia de los funcionarios públicos, de las funciones públicas, perdón. El equilibrio o la igualdad en la contienda electoral y la voluntad popular expresada en las urnas. De ahí que un acto administrativo que declare una elección pueda demandarse por causales objetivas relacionadas con los procesos de votación y de escrutinio de votos, subjetivas relacionadas con el incumplimiento de los requisitos legales para acceder a un destino público, o inelegibilidad de un elegido. Las primeras, a las que se refiere el artículo 223, incorporan la violencia. Esas son una de las causales. No solo sobre los escrutadores, sino también sobre los documentos electorales.
o también sobre los sobres electorales. Sabe que uno deposita todo eso en un sobre y eso tiende a veces a ser dañados o hurtados o dañados. La falsedad en los registros electorales también es otra. La modificación de las actas de escrutinio luego de que han sido firmadas. La asignación de curules con violencia del sistema legalmente establecido para su efecto. El cómputo de votos depositados por candidatos con vínculos de matrimonio o parentesco con jurados de votación y o miembros de la comisión escrutadora. Las segundas, de las que se puede ocupar el artículo 223.5, 227 y 228, comprenden que el incumplimiento por parte del nombrado o elegido de los requisitos constitucionales, legales o reglamentarios para acceder al cargo y el defecto de la inelegibilidad, profesor, palabrita sí está, inelegibilidad de quien resulte nominado o favorecido por los electores, de las cuales de nulidad de carácter objetivo, la más socorrida o corresponde a la falsedad de los registros electorales, que se verifica cuando en las etapas electorales y postelectorales se presentan situaciones que afecten objetivamente la verdad de los resultados electorales y con ello la voluntad de los electores. La verdad electoral resulta falseada cuando en distintos documentos electorales se registran votos que pues físicamente o jurídicamente no existen, que es lo que vemos usualmente aquí en las urnas que votan los occisos, como cuando en tales documentos se inventan o se fabulan votos cuando se computan estos, no obstante que se hallen relacionados en los registros no válidos, que eso sería más que todo lo que las causales objetivas de nulidad electoral. Pues ayer nos mencionaba un compañero de que del caso de Oneida Pinto, ¿sí recuerdan? Claro, ese fui yo. Bueno, en el caso de Oneida Pinto, se encuentra, ¿qué pasó ahí? Se encontró viciado de nulidad porque según lo que habla el numeral 5 del artículo 275 del CEPACA. ¿Por qué? Porque esta violó el régimen de inhabilidades y la alcaldesa presentó por fuera de los términos para pues, establecer estos efectos de pedir el cargo pues como alcaldesa. Listo, profe, si alguien tiene alguna duda. ¿Y por qué no analizaron ese caso si estaban interesados ahí en eso? ¿Por qué ustedes no lo analizaron? ¿No lo leyeron bien? No lo hubieran explicado. Profe, yo puedo hablar de ese tema. Claro, claro, cómo no. Profesor, disculpe, antes que entre Hernán, porque yo sé que Hernán es súper bueno en este punto. Si quiere yo le puedo hablar, o sea, como conceptualizar un poco acerca de esta causal de anulación electoral y allí puntualizar los ocho, por lo menos los incisos más importantes acerca de esta anulación, porque se dan esta anulación electoral. Claro, Aura, cómo no. Sigue Hernán después, que Hernán es muy bueno, yo sé que él es muy bien en este punto también. Bueno, cuando hablamos ¿cuáles son estas causales de anulación pues, electoral? Pues podemos decir que son aquellos actos de elección o de nombramiento cuando son nulos. Y por las mismas de estas causales de nulidad se dan de los actos administrativos de carácter general. Podemos decir también que cuando hay estos actos o cuando hayan sido expedidos por medio de una infracción de estas normas, hay que fundamentar, están fundamentados dentro de esta norma.
Estos son, por ejemplo, cuando no hay una competencia, hay una forma irregular, cuando hay un desconocimiento de este derecho, de los derechos de audiencia y de defensa, cuando hay una falsa motivación, como lo dijo Andrés, cuando hay una desviación de las atribuciones propias de quien lo profirió y demás. Pero hay unos incisos importantes que debemos hacer, como abrirnos hacia el tema. Y vamos a llegar ahora y vamos a poder entender qué sucedió en la sentencia de Oneida Pinto. Una de ellas es cuando haya ejercido primero cualquier tipo de violencia sobre los nominadores electorales y las autoridades electorales. La segunda es cuando se hayan destruido los documentos y los elementos materiales electorales. Así cuando se haya ejercido un tipo de violencia o un tipo de sabotaje en contra de esto o en contra del sistema de votación, información de transmisión, consolidación y de los resultados de elección. Eso lo podemos ver cuando hay, por ejemplo, X cantidad de votos de sufragantes y los queman por cualquier problema o acto de vandalismo, podemos decir. Sí, eso lo vemos cuando más que todo hay votaciones y el conteo de votos, el sistema se cae, es más que todo mecánico, entonces a veces eso sería uno de los fundamentos ahí. Cuando los documentos electorales contengan datos contrarios a la verdad o hayan sido alterados con el propósito de modificar los resultados electorales, está claro. Cuando también los votos que son emitidos en la respectiva elección se computan con violación del sistema constitucional a la norma legalmente y que están establecidos para la distribución de las curulas a cargo para proveer. Otra es cuando se elijan los candidatos o se nombren aquellas personas que no reúnan ciertos requisitos o calidades constitucionales o legales, por lo cual son elegidos o que se hallen incursas a las causales de la inhabilidad. Otros también es cuando son los jurados de votación, son miembros de las comisiones escrutadoras y sean cónyuges, sean familiares o compañeros permanentes de los parientes o de los candidatos y que estos están hasta el 3er grado de consanguinidad y 2º de afinidad y el único civil. Entonces, pues este es uno de los casos que son a veces más seguidos, creo yo, porque siempre hay como esa ¿cómo le diría? El candidato siempre va a tener siempre en su círculo de elecciones va a estar involucrada la familia, y no solamente esto, sino cuando ya está nombrado, y es lo primero que hace, nombrar al familiar, ir colocando como puestos como para pagar favores, digamos así, o si el solidificarse, entonces va metiendo el primo, a fulanita, entonces es una de las causales de nulidad. También otra es tratándose de las elecciones por voto popular, por circunscripciones distintas a la nacional, los electorales no desean residentes en la respectiva circunscripción. Podemos decir que está mi cédula escrita aquí en la ciudad de Valledupar. Yo soy de Valledupar, pero como va la gente, no van a comprar votos, como decimos nosotros, y van y votan a La Paz, porque fulanito allá les va a dar, le va a comprar los votos. Estos son causales. Una es tratándose de las elecciones por voto popular en el candidato y que el candidato incurra en doble instancia política en el momento de la elección. Entonces, pues... Doble militancia. Sí, ¿doble militancia es la palabra? Sí. Sí, doble militancia ahora. Militancia, sí, es que no me puse las gafas. Bueno, esas son una de las causales. Si quiere, les puedo seguir. Acá tengo los términos cuando hay que repartir y cuando hay que emitir una demanda, y luego de recibirla, si quiere, les tiendo hasta allá, y no sé si Hernán hace una explicación de Oneida al final. Sí, ahora. Okay. Bueno, ¿qué términos? La pregunta sería, ¿qué términos hay que repartir y admitir la demanda luego cuando esté recibida? Cuando esta es recibida la demanda, esta debe ser repartida más tardar al día siguiente
hábil y se decidirá sobre la admisión dentro de los 3 días siguientes. ¿Contra quién procede estos recursos? De la admisión de la demanda. Este procede contra el auto admisorio de la demanda y este no es susceptible de recursos. Y este quedará en firme al día siguiente de la notificación del estado del demandante. ¿Cuál es el procedimiento? En este caso de la demanda, o por qué pretensiones de contenido electoral no reúne estos requisitos formales. Esto mediante un auto no susceptible de recursos y se concederá al demandante 3 días para que este lo subsane. En caso de no hacerlo, se rechazará. ¿Qué recursos proceden también contra este auto cuando se rechaza la demanda? Contra un auto que rechace la demanda proceden los recursos de súplica ante el resto de los magistrados en reposición ante un juez administrativo y ante los procesos de única instancia, y que el de la apelación en la primera y los cuales no deberán presentarse debidamente sustentados dentro de los 2 días siguientes a la notificación de la decisión. Cuando el contenido del ámbito del auto admisorio de la demanda y la forma, ¿cómo es la forma? ¿Y cuál es el contenido de este auto admisorio de la demanda y la forma que se deben de notificar? Primero, tiene que notificarse personalmente al elegido o al nombrado, con sujeción a las siguientes reglas. Una, que cuando se hubiese sido elegido o nombrado por un cargo unipersonal, se demande la nulidad por los causales, el acto por los causales 5 y 8 de las causales de nulidad electoral referidas, relacionadas con la falla de las calidades y requisitos previstos en la Constitución, la ley y los reglamentos, o por hallarse incluido en las causales de inhabilidad de doble instancia, la política y el momento de la elección. La notificación personal se surtirá en la dirección suministrada por el demandante mediante una entrega de copia provincia que se haga el citador a quien se debe ser notificado. Previa identificación de este mediante el documento idóneo y la suscripción del acta respectiva en la que se anotará la fecha en que se practicará la notificación, el nombre del notificado y la providencia a notificar. Segundo, si no se puede hacer la notificación personal de la providencia dentro de los 2 días siguientes a su expedición de la dirección informada por el demandante o manifiesta que la ignorancia, se notificará al elegido o nombrado sin necesidad de orden especial mediante un aviso que se publicará una vez en 2 periódicos de amplia circulación o en el territorio respectivo de la circunscripción electoral. Que se notifique o por el estado del actor. Que se informe a la comunidad la existencia de este proceso a través del sitio web de la jurisdicción de lo contencioso administrativo y en su defecto a través de 3 medios eficaces de comunicación, tales como radio, televisión institucional, teniendo en cuenta el alcance o el ámbito de aplicación del acto de la elección del demandado. Y sexto, que sería la última, en que tratándose de la elección por voto popular se informa al presidente de la respectiva corporación pública para que por su conducto se entere a los miembros de la corporación que han sido demandados. En caso de que se haya pedido la suspensión provisional del acto acusado, la que se debe solicitar en la demanda se resolverá en el mismo auto admisorio, al cual debe ser proferido por un juez de la sala de sección, con que este auto solo procede en los procesos de única instancia, el recurso de reposición y en el primero de apelación. Seguimos preguntando qué reformable se hace clase es reformable esta clase de demanda. La demanda podrá reformarse por una sola vez dentro de los 3 días siguientes a la notificación del auto admisorio de la demanda y el demandante se resolverá dentro de 3 días siguientes y podrá adicionarse los cargos contra el acto cuya nulidad se pretende siempre que no haya operado la autoridad y en caso
De contrario, se rechazará la forma de relación con estos cargos. Contra el auto que se resuelva sobre la admisión y la reforma de la demanda, no procederá el recurso. ¿Cuál es el término para contestarle este tipo de demandas con las pretensiones contenidas en el contenido electoral? La diferencia del proceso ordinario es que esta demanda, el término es de 15 días siguiente al día de la notificación personal del auto admisorio de la demanda al demandado o al día de la publicación del aviso según el caso. ¿Procede el desistimiento de los procesos electorales? No procede en los procesos electorales, no habrá lugar al desistimiento de la demanda y la ley establece una clara prohibición. Pero si hay abandono cuando no se hace la publicación del auto admisorio a la que está obligado el demandante, el aviso deberá señalar su fecha y la providencia que se notifica el nombre del demandante y del demandado y la naturaleza del proceso, advirtiendo que la notificación se considera surtida en el término de 5 días contado a partir del día siguiente de su notificación. Igualmente, en el aviso de la publicación se informará a la comunidad de la existencia del proceso para que cualquier ciudadano con interés dentro del mismo término anterior intervenga impugnando o ayudando a la demanda o defendiendo el acto demandado. La copia de la página del periódico donde se aparezca el aviso se agregará al expediente, igualmente la copia del aviso, y se remitirá por correo el certificado a la dirección indicada de la demanda como sitio de notificación del demandado y a la que configure en la dirección, el directorio telefónico, el lugar donde se dará constancia del expediente. Cuando el demandante de la elección por voto popular a cargo de las corporaciones públicas con fundamento en las causales 1, 2, 3, 4, 6 y 7, enunciadas por las causales de nulidad relacionadas con irregularidades o vicios en la votación en los escrutinios, caso en el cual se entenderán demandados todos los ciudadanos elegidos por los actos cuya nulidad se pretende, se les notificará la providencia por aviso en los términos de los literales anteriores. Los partidos y movimientos políticos y los grupos significativos de los ciudadanos quedarán notificados mediante la publicación de los avisos aludidos. Las copias de la demanda y sus anexos quedarán en la Secretaría a disposición del notificado, y el traslado de los términos que conceda el autonotificado solo comenzará a correr a los 3 días después de la notificación personal por aviso, según el caso. Si el demandante no acredita la publicación en la prensa requerida para suplir la notificación por aviso prevista en los literales anteriores dentro de los 20 días siguientes a la notificación del Ministerio Público del auto que la ordena, se declarará terminado el proceso por abandono y se ordenará archivar el expediente. Hasta ahí, profesor. Ok, Aura, muy bien. Entonces, vamos a escuchar a Hernán. Sí, que ¿Cierto? siga Hernán. No sé, yo vi que Susana Sí. levantó la mano y iba a comentar algo, no sé. Sí, profesor, lo que sucede es que yo había preparado mi tema. Si bien me faltaron el requisito de posibilidad porque no lo tenía del todo claro, porque lo único que encontraba al buscarlo en internet era que uno de los requisitos de la acción de nulidad electoral es el haber sometido previamente el vicio ante la autoridad electoral, como por ejemplo lo que mencionó anteriormente la compañera, pero ya la compañera abordó todo el tema y hizo una muy buena explicación del tema, y por eso bajé la mano. Pero sí me gustaría que me explicara a mí un poco más sobre los requisitos de posibilidad. Pero es que tú dijiste que ya habías desarrollado tu tema, entonces no entiendo. Sí, no, porque es que mire, vea, mi tema inicia en la acción de nulidad electoral, para luego abordar el tema de la acción de nulidad. O sea, no la nulidad sola, sino ya como la nulidad más, como algo más. Bueno, pues.
Bueno, Hernán, vamos a escuchar a Hernán a ver qué nos va a comentar sobre ese caso sobre ese ejemplo, ese caso de la exgobernadora, ¿no es? Entiendo, Hernán. Sí, profe. Bueno, y antes también, bueno, resaltar que Aura nos comentó claramente sobre las condiciones de notificación de una demanda electoral, habló de una circunstancia muy importante, añadir además que pues en estos procesos de nulidad electoral no hay lugar al desistimiento. Es decir, una vez radicada, por decirlo así, o una vez se activa la jurisdicción contencioso administrativa con una acción de nulidad, no es dable al actor desistir de su pretensión, y eso tiene pues una connotación social y política, partiendo pues de su connotación jurídica obviamente, y es que en los procesos de nulidad electoral, o más bien desde el mismo proceso electoral, sea por voto popular o sea por un nombramiento, que también fue algo que no se habló pues tan a fondo, o de un nombramiento o de una elección dentro de una corporación pública o de un establecimiento público, cualquier entidad del Estado, se ve inmiscuido el interés general por tratarse de asuntos que tienen que ver con la vida pública, con la vida en sociedad. Es por eso que por aquí estaba leyendo que no es dable al actor desistir de la demanda, porque pues quedaría ahí como que una inseguridad jurídica al respecto. Lo otro es... de pronto te abono ahí, es una acción pública. Así es. Una tiene un interés general, al igual que la de nulidad simple, también las mismas características en cuanto a acción pública, que son ambas. Bien, Hernán, muy bien. Otra cosa es que nos habla también el CEPACA, que en una acción o en una demanda de nulidad electoral no pueden concurrir causales de nulidad objetivas y subjetivas, que de eso habló el compañero, de cuáles eran esas causales objetivas y subjetivas. Es decir, que si yo voy a demandar la ilegalidad de un acto administrativo de elección, mi pretensión debe ser, bien sea por una causal objetiva de anulación o por una subjetiva. Ejemplo, yo en una misma demanda no puedo pretender que se declare la nulidad del acto electoral porque por ejemplo, hubo coacción o violencia frente a la autoridad electoral o las autoridades electorales, que, como lo explicó buenamente el compañero, es una causal objetiva de anulación, y a la vez en la misma demanda pretender que se declare ilegal porque el demandado no cumplía con las calidades para ser elegido. Por ejemplo, eso es una causal de improcedencia, así lo establece el código. Entonces debemos ver bien pues qué pretensión se va a incorporar en la demanda para no incurrir de pronto en un error y que el proceso no se adelante con buen término. Sí, no, que complemento ahí, Hernán y demás compañeros, no son acumulables esas dos clases de pretensiones, una pretensión objetiva con una pretensión subjetiva, entendiendo que las pretensiones objetivas o las circunstancias objetivas fue las que manifestó el compañero Andrés y un poco ahí la compañera Susana, son las que tienen que ver con todo el proceso electoral, con el tema de conteo de votos, con el tema de escrutinios, con el tema de violencia, ¿sí?, que se genera tanto en las personas que intervienen dentro de un proceso electoral
contra todos los elementos que conforman el paquete electoral, es decir, las urnas, los cuadernillos electorales o los folletos electorales o los tarjetones, en fin, etcétera, como se llamen, ¿sí? Sería una violencia física contra ellos. Son causales objetivas, y causal subjetiva son aquellas que tienen que ver con los requisitos para ocupar el cargo como tal, o en su defecto aquellas situaciones o circunstancias que impiden que una persona pueda ser elegida, o también cuando existe parentesco con alguno de los jurados, o parentesco con algunas de los funcionarios de alto nivel, ¿sí? Dentro de una entidad territorial o una administración a la cual se esté aspirando por voto popular. Entonces son dos circunstancias, dos situaciones. Una son las causales objetivas, que se enmarcan dentro de todo lo que tiene que ver con el tema de escrutinio, con el tema de violencia sobre los escrutinios, sobre todos los elementos que conforman la parte de las elecciones, ¿sí? Y la otra es o causales subjetivas, como le indiqué, aquellas que tienen que ver con el cumplimiento o no de los requisitos para aspirar a un cargo de elección popular. Téngase muy en cuenta y muy presente que el requisito de procedibilidad para poder incoar una demanda de nulidad electoral, el requisito de procedibilidad únicamente se da sobre las causales objetivas. ¿En qué consiste ese requisito de procedibilidad? Que mientras está en el escrutinio o en el conteo de votos por parte de los jurados en las mesas, recuerden que siempre los partidos políticos designan unos testigos electorales, ¿sí? Esos testigos electorales precisamente están allí para estar pendientes que se haya contabilizado muy bien los votos de su partido o de su candidato, ¿sí? Cuando observen que hay diferencias, que hay falsedades, que no concuerdan unos formularios, el E11 con el E14, por decir algo, ¿sí? Entonces, esos testigos electorales deben presentar ahí mismo en la mesa ante los jurados la reclamación respectiva, que puede ser verbal. Si es verbal, los jurados están en el deber de elaborarle un acta, o en su defecto él puede en un documento elaborarla ahí un momentico y presentársela a los jurados y que la radiquen los jurados. Entonces, ese es el requisito de procedibilidad, que es muy importante para poder, ¿sí?, más adelante demandar en medio de control de nulidad electoral una causal objetiva. Esa reclamación la resuelve ahí en primera instancia los jurados. Si no procede la reclamación, pues eso se va a los escrutadores departamentales o municipales, de acuerdo a la elección. Si es municipal, pues a los escrutadores municipales, y si es departamental, a los escrutadores departamentales. Entonces, una vez se resuelve sobre esas reclamaciones que se presentan, entonces sí, dentro de los 30 días siguientes al acto de elección o de decisión de los escrutinios o de las reclamaciones, más el acto de elección, entonces se entra a demandar tanto el acto de elección como toda la reclamación que fue objeto ante la mesa y que le fue negada esa reclamación que presentó. Entonces, tengan muy presente y muy en cuenta que solo las causales objetivas ameritan o requieren de un requisito de procedibilidad, que es la reclamación ante la mesa inmediatamente ahí que está realizando el conteo de los votos o los escrutinios. Y la subjetiva, que no necesariamente o no requiere de agotamiento de ningún requisito de procedibilidad, sino que si considera que se dan alguna de las causales para demandar una causal subjetiva,
por falta de requisitos, que es la general, para aspirar o ocupar ese cargo, entonces demanda directamente por esa causal. Pues con respecto al trámite y todo lo demás, pues la compañera Aura fue muy específica, nos explicó prácticamente todo el trámite que se surte, que se sigue, los términos que se tienen en cada una de las etapas, los recursos que proceden dentro de este medio de control. Este medio de control se denomina así nulidad electoral, primero porque el tema de nulidad precisamente tiene que ver que se trata de una acción pública que es de carácter general, como decía Hernán, tiene que ver con todo un contexto político y social en general, por ende no es transable, ni conciliable, ni desistible. Se presentó la demanda y hay que llevarla hasta el final, debe producirse un fallo definitivo siempre en los medios de control de nulidad electoral. Y se denomina nulidad y seguido de electoral porque tiene que ver con las elecciones. Sean elecciones por voto popular, sean elecciones que hacen internamente las corporaciones, como las que hacen los consejos, como las que hacen las asambleas, como las que hace el Congreso para designación o elección de ciertos funcionarios, o en su defecto por el nombramiento o designación de funcionarios en ciertos cargos. Entonces, son las circunstancias por las cuales o dentro de las cuales se puede presentar este medio de control de nulidad electoral. No sé, Hernán, si vas a comentar ya un caso específico o no. Sí, profe, brevemente, pues ya, sí. Brevemente, bueno, el caso de la gobernadora de La Guajira, Oneida Pinto Pérez. Aquí hay varios compañeros con los que yo estudié ese caso el semestre pasado. Y bueno, la situación de Oneida Pinto gira en torno, obviamente, a un proceso de nulidad electoral fundado, según el actor inicial, en el numeral quinto del artículo 275, que dice que cuando se elijan candidatos se nombren personas que no reúnan las calidades y requisitos constitucionales o legales de elegibilidad o que se hallen incurso en causales de inhabilidad. Según el actor, el demandante, la señora Oneida Pinto, había incurrido en una causal de inhabilidad y por lo tanto debía anularse el acto de elección como gobernadora. Pero ¿por qué Emiliano Monterrosa, creo que se llamaba el señor, aducía eso? Oneida Pinto fue elegida alcaldesa ella fue elegida alcaldesa de Albania. Albania. Sí, de Albania, exacto, Edwin, para el periodo 2012-2015. En el 2014, el 21 de julio, con su hecho pensado, renuncia a esa dignidad de alcaldesa y posteriormente, el 15 de junio del 2015, la señora Oneida Pinto se inscribe con el aval de Cambio Radical para la gobernación de La Guajira. Resulta electa la señora Oneida Pinto, por voto popular, resulta electa en la gobernación de La Guajira para el periodo 2016-2019. Entonces, el señor Emiliano Monterrosa dijo, no es posible. Si Oneida Pinto fue alcaldesa de La Guajira, de Albania, perdón, y que de La Guajira, hasta el 21 de julio del 2014, cuando presentó su renuncia, el régimen de inhabilidad e incompatibilidades que contempla la ley 617 del 2000, inicialmente plantea de que un alcalde, mientras está ejerciendo sus funciones en el periodo constitucional de 4 años, no puede, obviamente, presentar su candidatura
a otro cargo de elección popular de la misma circunscripción. Eso es una incompatibilidad. Y la inhabilidad es de que para ser elegido gobernador no se puede haber ejercido un cargo público de elección popular dentro de los 24 meses anteriores a la fecha de la elección. Eso decía inicialmente la ley 617. Por ese motivo, el señor Emiliano Monterrosa demanda ese acto de elección, porque pues inicialmente la demandada en la demanda se afirma que la elección de la señora Oneida Pinto se encuentra viciada de nulidad según el numeral quinto, como ya les había dicho, habida cuenta que la demandada violó el régimen de inhabilidades, toda vez que la renuncia al cargo de alcaldesa se presentó por fuera del término que al efecto establece el numeral, no recuerdo el numeral, del artículo 38 y 39 de la ley 617 de 2000. Entonces, esa fue una incompatibilidad que según el accionante se tornó en inhabilidad, porque inicialmente no podía inscribirse como candidata para otro cargo, y al resultar elegida, pues ese mismo hecho la inhabilita. El Consejo de Estado empieza a analizar este caso, bueno, y pues la señora Oneida Pinto responde en la contestación de la demanda que la ley 1475 de 2011 había modificado ese régimen de inhabilidades e incompatibilidades y había reducido el término de 24 a 12 meses y que por lo tanto no se hallaba inhabilitada y otras cosas más. El Consejo de Estado empieza a analizar el caso de esta nulidad electoral y pues obviamente al Consejo de Estado le tocaba resolver si se había violado o no el régimen de inhabilidades y si esa violación daba lugar a la anulación del acto electoral. El Consejo de Estado en esta sentencia de unificación fijó varios criterios fundamentales en materia de nulidad electoral y en materia de inhabilidad e incompatibilidad. En efecto, la ley que les mencioné, la 1475 del 2011, en su artículo 29, modificó de alguna u otra forma, aunque de manera tácita, el régimen de incompatibilidades y de inhabilidades y redujo ese término a 12 meses. Y aunque la señora Oneida Pinto presentó su renuncia y la elección se presentó, creo que fueron 16 meses después, por esa parte pues no se hallaba inmersa en una inhabilidad. Hasta ahí la señora Oneida Pinto pues debía salir ilesa al finalizar ese proceso de nulidad electoral. Pero pues como es sabido por muchos, por todos, yo creo que eso es una verdad generalizada, de que en las regiones, en los territorios, los candidatos que son elegidos para un cargo de elección popular, muchas veces eso se generalizó prácticamente, eso se volvió una práctica común, de que usaban ese puesto, ese empleo público de elección popular para saltar a uno de mayor jerarquía, lo que sucedía más o menos en este caso. Ella estuvo un tiempo en la alcaldía de Albania y luego pues renunció y pretendió hasta un momento, incluso resultó electa, ser gobernadora de La Guajira. Entonces el Consejo de Estado, en esta importante providencia, empieza primero por fijar cuál es el extremo temporal para el cómputo de esa inhabilidad de la que habla la ley 617.
En eso no me voy a extender porque pues, obviamente no estamos hablando de inhabilidades. Lo más importante que se destaca de esta providencia es el entendimiento y la obligatoriedad que se le debe dar al periodo constitucional de alcalde o de gobernador. De manera que que muy independientemente de que se presente una renuncia por fuera y se compute un término mayor a 12 meses y que pues eventualmente no se pueda estar incurso en la inhabilidad, el Consejo de Estado fijó un precedente importante y es que no obstante el periodo se sigue entendiendo de 4 años, de manera que si la señora Oneida Pinto renunció en el 2014 a la alcaldía de Albania, ese periodo no terminó allí, porque dice el Consejo de Estado, el periodo no es personal, no es cuando la persona renuncia y se va, sino que es institucional. Es decir, es de 4 años, se presente o no se presente renuncia. Así las cosas, como pues, toma esta decisión el Consejo de Estado, evidentemente, pues el periodo de la alcaldesa de Albania no terminó en el 2014, sino que por el concepto que da el Consejo de Estado terminó en el 2016. Por lo tanto, no había transcurrido el tiempo para el cómputo de la o sea, había transcurrido, ¿cómo es? Me enredé. Ya se había configurado la inhabilidad porque no habían transcurrido 12 meses, porque concurren los periodos, de manera que si dice el Consejo de Estado que si una persona es elegida como gobernador o como alcalde de un municipio, esa persona no puede desde el 2016 resultar electo como gobernador en el periodo inmediatamente procedente o el que sigue, sino, pues si lo desea, después de que continúe el periodo siguiente, porque el periodo de gobierno no es personal, como ya lo había dicho, sino que es institucional. Entonces, ese es como un breve resumen, pues al final le anularon la elección como gobernadora y desde el 2016 para acá se entiende el concepto de periodo de elección popular, el institucional que está contemplado en la Constitución y no el personal, que es como cuando se presenta una renuncia, como en el caso de Oneida Pinto. Entonces ese es un breve resumen de lo que pasó en ese proceso y de las implicaciones de este proceso de nulidad electoral fundamental para la preservación de los pilares democráticos, ¿no? Porque eso ya se había convertido casi que en una conducta regular y generalizada. Usar los cargos de elección popular como trampolín para acceder a uno de mayor jerarquía. De manera que, bueno, ese era mi aporte. Ya se durmieron todos aquí. Okay, no, amigo, yo aquí concentradita escuchando la radionovela. Hombre, muy bueno. Nada, Hernán, es bacán ese tema, es muy chévere. Oh, sí, interesante. Ahora tú lo estudiaste conmigo, ¿verdad? Sí, señor, por eso te dije. Yo sé que Hernán se la sabe de memoria. Nosotros lo discutimos bien el semestre pasado, entonces por eso es un tema que a él lo tocó mucho. Entonces, por eso yo le di la primera parte para que le. ¿Cuándo iba yo a resumir todo eso así? Pero que nunca. No, pero muy importante me parece, profe, el aporte tanto de Aura como de Hernán, porque con este ejemplo como que lo hacen de una manera más minuciosa. En este caso, por ejemplo, esta causal de nulidad
objetiva en cuanto al periodo de tiempo que no se había cumplido o que tenía que renunciar la alcaldesa anteriormente para poder acceder al cargo siguiente, que era la gobernación. O sea, nos deja un poco más claro todo esto, todas estas causales de nulidad a todos estos actos electorales. Nos queda muy claro, de verdad, y gracias, Hernán, compañera Aura, profe, de verdad, esta clase hoy ha sido espectacular con todo este ejemplo, me parece muy chévere. Sí, sí, muy Sí, interesante. y eso que faltó leer, o sea, acerca de la candidatura anterior de ella, y ella hizo una cantidad de contratos irregulares anteriormente, antes que se volviera a reelegir. Entonces también por eso el proceso de ella fue un proceso bastante arduo, ¿no? Sí, claro. Ahí lo importante, y iba a comentarlo, pero José ahí se adelantó, pero no quería indicarle que esa no fue una causal objetiva, eso es una causal subjetiva. Lo que decía el tema de inhabilidades y de no cumplimiento, de no cumplimiento de requisitos. Aquí el caso de Oneida Pinto fue un tema de inhabilidad. ¿Sí? Porque el Consejo de Estado prácticamente sentó precedente en torno a ese tema, indicando que los periodos son institucionales y no personales. Entonces, de verdad que fue un precedente, una sentencia de unificación en ese tema donde no se existía claridad, y donde un funcionario pues aspiraba a un cargo de inferior categoría, y estando allí pues montaba toda la infraestructura y ponía toda a disposición la administración municipal para el trampolín y renunciar y aspirar a la gobernación. El Consejo de Estado pues dio un tate quieto allí, cortó con esa sinvergüenzura, digámoslo así, de utilizar una administración como trampolín político y aspirar a una de mayor jerarquía. Sí, eso que era como que quería comentarle adicional a eso, Hernán, que de verdad muchas felicitaciones, gracias por esa participación, esa intervención, igual que Aura, a pesar de que también Aura pues hace parte de este grupo, pues asumió, digamos, la complementación y el desarrollo del trámite y todo el tema de nulidad electoral. Entonces, importante allí la identificación de las dos causales, ¿no? Las causales objetivas y las causales subjetivas. En este caso, de este ejemplo que colocó Hernán, pues es una causal subjetiva, ¿sí? Las causales objetivas siempre tienen que ver con el tema de escrutinio, con el conteo de votos, con la diferencia de votos, que los que se cuentan con los que se registran en los formularios E11 o E14, en fin, siempre tiene que ver con el tema de violencia sobre los elementos electorales, en fin, ¿sí? O sobre las personas. Y las subjetivas pues tienen que ver con requisitos, cumplimiento de requisitos, las inhabilidades, como el tema de los periodos, como el tema de la familiaridad con otros aspirantes a cargos públicos, con funcionarios que están desempeñando funciones públicas en niveles directivos, o con la familiaridad con jurados, funcionarios que tienen que ver con el tema con los temas electorales o las oficinas electorales. Entonces, muy bien, muy bien. No sé qué otra inquietud, otra duda, otro aporte que hacer al tema del medio de control electoral. Profe, buenas noches. Sí, Dailer. Profe, me gustaría que me hablara un poco sobre, de pronto usted me guiara en cuáles pues son esas consecuencias que pueden acarrear la declaratoria de la nulidad de una elección. Es decir, yo comprendo que en ese caso pues la persona pues sale de ese puesto y todo, pero las personas que se ven implicadas, por ejemplo, en la destrucción de documentos y todo eso, ¿qué consecuencias radican o qué consecuencias acarrearía sobre esas personas que se presten para
desarrollar esa actividad o realizar esa actuación. Sí, ahí esas personas estarían rayando en una conducta punitiva, en prevaricato por acción. Si la conducta fue de acción por dolo o prevaricato por omisión, si dejó de hacer algo, si dejó de registrar algo, en fin, o sea que... Y de igual manera recuerden que los jurados de votación, cuando son designados oficialmente por las registradurías municipales, por las delegadas, pues ellos están cumpliendo en esos momentos funciones administrativas transitorias, es decir, son servidores administrativos, servidores públicos transitorios, mientras se desarrollan las elecciones y los escrutinios. Por tal motivo pueden ser investigados también disciplinariamente por la Procuraduría General de la Nación. Entonces, sí hay unas consecuencias graves, penales y disciplinarias de lograrse o de llegarse a demostrar que ellos tuvieron un grado de participación tal que por ese motivo pues se dieron unos resultados adversos y que fueron demandados, y en virtud de esas demandas de nulidad electoral pues fueron declarados nulos, ¿no? Esos actos de elección. ¿Sí? Profe, también que en estos procesos, como en los demás medios de control, se puede solicitar la suspensión provisional como medida cautelar. Claro. Aquí en el de Oneida Pinto la negaron la suspensión provisional, pero sí se puede decretar. Y otra cosa es que el efecto temporal del fallo es NUM hacia futuro. Sí, sí, claro. Como los procesos de control de unidad electoral proceden las medidas cautelares de suspensión provisional de los actos declaratorios de elección o de designación, en fin, todo el trámite pues que se surte y se da para, como si fuera un proceso, el que se surte para un proceso ordinario. Y de igual manera, pues sí, los efectos son desde el momento de la ejecutoria del fallo que declara la nulidad de la elección hacia futuro, es decir, que todas las actuaciones que se desarrollaron hasta ese día, pues tienen por parte de esa persona que perdió la credencial o que le declararon la nulidad de su elección, pues tienen plena vigencia, plena validez y lógicamente, pues de ahí en adelante si ya pierden toda eficacia y validez como tal esos actos, ¿cierto? A raíz de la declaratoria de nulidad. Sí, muy bien. ¿Alguna otra inquietud, otra duda, otro aporte sobre el tema? Bueno, muy bien. Entonces, terminamos ya todo este medios de controles, tanto los ordinarios como los constitucionales o especiales y los especiales, las constitucionales y las especiales que fue las que desarrollamos en la clase anterior y en el día de hoy. Entonces, con ello pues queda ya terminado este tema de los medios de controles. Entonces vendría el grupo siguiente, que sería el de, ¿qué tema, Hernán? Capacidad, representación. Ajá. y ¿qué? Sí. Y derecho de postulación. Sí, es correcto, que sería el grupo número 10, ¿no? Sí, señor. Bueno, pero yo pienso que en virtud de lo avanzado de la hora y eso, o sea, comenzarlo hoy para dejarlo ahí truncado, pues más bien vamos a dejar ahí por el... Sí, profe, y hay bastante tema para el parcial, profe, también. Vamos a ver qué temas hay. Yo creo que hay, con este medio son 13. Sí, tres grupos que han desarrollado las acciones, todos prácticamente son sobre los medios de control, el examen.
sobre todos los medios de control. Bueno, entonces sí, dejemos allí, igual, pues para que vamos a avanzar. Yo pienso que lo que nos resta ya luego de que iniciemos el tercer corte, considero que vamos a ver, creo que sí, por los tiempos vemos 2 clases a la semana, creo que sí nos alcanza los tiempos que tenemos para culminar nuestro programa. Entonces, vamos a hablar sobre el tema del parcial. Sé que la otra semana es de parciales, sé que van a estar bastante atareados y eso. Consideraría, no sé, que no diéramos clase el martes, dejarlos ahí como para que ustedes puedan preparar sus otros materiales de estudio en las otras materias. Y no sé, o sea, proponerles que hagamos el examen el día jueves de la otra semana. Sí, No profe. daríamos clase el martes, ustedes pues pueden preparar otras materias y de paso preparar esta también para el día jueves. Porque es que si lo dejamos para el martes de arriba, entonces ya perderíamos las 2 clases de la otra semana y nos atrasaríamos un poco en el desarrollo de los temas que faltan. No sabemos también Sí, pues, muy cierto, profesor. qué inconvenientes se puedan presentar y eso. Entonces es mejor estar como adelante, es mejor no correr al final ahí y tener que hacer un embutido ahí al final. Entonces yo pienso que no daríamos la clase del martes para que ustedes puedan preparar sus otros exámenes y entonces lo hacemos el jueves de la otra semana a las 8 de la noche, normal, a la misma hora de la clase. Va a ser de igual. De acuerdo, profe. Lógicamente que vamos a esta vez, si Dios permite, podamos hacerlo a través del aula web. Y entonces, sí, nos veríamos. Y entonces ya el grupo siguiente arrancaría el martes de arriba. El martes más arriba. No el que viene, sino el de más arriba. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Les parece? Sí, señor. ¿Sí? De acuerdo, profe. Ok, porque entonces quedarían, ¿cuántos temas, Hernán, es que nos quedarían faltando? Asignados hay 4 restantes. Hay 4 asignados. Sí, y creo que en el programa hay otros 4. ¿Hay 4 más? Sí. Uy, faltan 8. Peri le digo de una vez. Pero igual nosotros vemos 2 clases a la semana. Pienso que sí nos alcanza el tiempo. Sí, yo digo que sí. Ya, los que faltan, los otros que faltan. De todos modos, mire, para el martes de arriba se preparan los 2 grupos siguientes. El grupo de capacidad vamos a mirar acá también. El grupo de capacidad de representación y el grupo de etapas del proceso. No, es que nada más faltan esos 2, el tema de notificaciones, pruebas y eso, y no, que sí, ahí están nulidades, medidas cautelares, los recursos ordinarios y recursos extraordinarios, ¿cierto? Ahí terminamos. Sí. No, bueno, sí, porque o sea, la asignación fue capacidad, representación, derecho de postulación, luego vienen etapas del proceso. Sería otro grupo, etapas. Sí, está asignado también, ¿verdad, Hernán? Sí. Sí, está asignado. Luego viene el tema de notificaciones, pruebas, nulidades, intervenciones y medidas. No, entonces ahí hubo una falla porque aquí se saltó ese y se asignó el 12, los recursos. No, antes de los recursos viene el tema de notificaciones, pruebas, nulidades, intervenciones y medidas. Exacto. Entonces, el que tiene recursos que coja ese de notificaciones y pruebas. No sé quién tiene el... Lisette, Daniela, Karen y Stephanie. Sí, no tienen problema en coger ese tema, o quieren quedarse con el de recursos. Entonces, otro grupo que falte, ¿quiénes
dijimos que faltaban unos compañeros por tema, ¿no era? Profe, Sí. yo creo que nosotros nos vamos a quedar con el que ya tenemos, no sé qué dicen mis compañeras. No hay problema, por eso, o sea, si no se le asigna, creo que me dijeron que Ray y Lina estaban pendientes, ¿no? Y María Mónica Quiroz. Bueno. Pueden ser ellos tres, manejar el tema de notificaciones, pruebas. ¿Están por ahí? ¿Quién está de ellos? ¿O están los tres? ¿Ray está o María Mónica? María Mónica, sí, estoy de acuerdo. Bueno, entonces María Mónica con Ray y con Lina, notificaciones, pruebas, nulidades, intervención de terceros, medidas cautelares. Luego viene el tema de ¿quién fue? De recursos ordinarios, que es la compañera. Recursos ordinarios y extraordinarios, ¿cierto? Sí, Karen, Lisette, Daniela. Y luego, por último, vendría el tema de, hay un recurso que es el de la extensión de jurisprudencia y el de unificación jurisprudencial, que es un recurso que lo modificó totalmente la ley 2080, que me gustaría que lo desarrollara un grupo aparte del que va a hablar de los recursos ordinarios y extraordinarios. Que coja ese grupo, explicar lo que es si bien es un recurso extraordinario, pero es un recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia y de extensión de jurisprudencia, los cuales modificó totalmente la ley 2080. Entonces me gustaría que un grupo, si no hay más grupos por asignar que ya todos hayan desarrollado, de los que ya han expuesto, el que quiera escoger esos temas que faltan puede hacerlo. Tendrían otra oportunidad. El grupo de Edwin, él me había comentado. Bueno, si está por ahí, que una vez que confirme y lo anoto. Bueno, Hernán, tú te encargas ahí entonces mirar esa, ¿oíste? Listo. Sí, bueno, sí, para no... ahí ustedes por los internos ahí se van comunicando sobre ello. Entonces, de todos modos se preparan, vuelvo y repito, entonces para el martes de arriba, los dos grupos siguientes, que de pronto logren desarrollar esos dos temas. Y ahí vamos avanzando. Bueno, no siendo más por la noche de hoy, agradecerles a ustedes por haberse conectado. Gracias pues por las intervenciones, las participaciones el día de hoy. Desearles pues muchas bendiciones, que descansen, seguirnos cuidando de esta pandemia. Esto está muy difícil. Tener un poco más de control y usar pues todas las medidas de bioseguridad y sobre todo otro fin de semana que se nos viene de toque de queda permanente, entonces cuidarnos mucho más. Sí, ¿qué iba a decir Álvaro? Profe, lo que pasa es que cuando te estaba llamando a lista, me estaba llamando mis padres de la clínica, entonces me tocó salirme. Listo, Álvaro. ¿Cómo siguen ellos? Doctor, gracias a Dios ya está mucho mejor. Y mamá le dieron de alta y mi papá le dan de alta. Nos alegra mucho, Álvaro. Yo, pues, yo también entré un poco tarde. La ensalada. Mojica, Álvaro, listo, Álvaro, muy bien. Profe, Ojeda, yo también entré un poco tarde. Ojeda. Ok, Fabián. Doctor, y otra cosita, lo que pasa es que el jueves pasado que me tocaba exponer a mí con el grupo 8, pues me tocó irme para Villavicencio con ellos y eso. Y esta semana pude exponer, no sé qué otra participación me podría... No, coordina con Hernán, que faltan unos temas por asignar. Hay unas personas pendientes de conformar un grupo para los temas que faltan, entonces coordina internamente para que se pongan de acuerdo y miran a ver cómo conforman los grupos, ¿oíste? Listo, profe, muchas gracias. Listo, ok. Ya sería, de todos modos, ya sería otro tema ya que tendrían que desarrollar. Doctor, buenas noches. Yo les quería preguntar sobre las grabaciones de las clases. De la parranda. Yo sí voy a comentarle al ingeniero que siempre me apoya en esto, que pedirle el favor que me la suba al aula web. ¿Oyeron? Gracias a Tomo por recordarme. Mañana voy a escribirle y pedirle ese favor especial para que me la suba. ¿Oyeron? De todos modos, si no se han subido en estos días, me recuerdan. Me están escribiendo por ahí, me acuerdan. ¿Oyeron? Sí, doctor. Bueno, gracias de todos modos, Hugo. Bueno,
Desearles buenas noches, muchas bendiciones, Dios los proteja, que descansen. Hasta mañana. Hasta mañana, profe. profe. Buenas noches. Gracias a Dios ya. Hasta mañana, profesor. Bueno, Hasta mañana, profe. bueno, hasta mañana. Y lo Nos que es vemos. el lunes y hoy jueves, una clase más